Eh, Forma parte también del comité organizador de las escuelas de física fundamental en México y Centroamérica. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y nivel 6, investigadora honorífica en el Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas. Es miembro del comité editorial de la revista Espacio, Innovación más Desarrollo y actualmente se encuentra adscrita al Mesoamerican Center for Theoretical Physics de la Universidad Autónoma de Chiapas con una cátedra CONACYT. Su línea de investigación es la cromodinámica cuántica y la física hadrónica. Entonces tengo el gusto de presentarles pues a la doctora Laura Gutiérrez Guerrero, que hoy nos va a hablar, nos va a dar una plática con el título de Fronteras en QCD en física hadrónica. Bienvenida, muchas gracias y adelante. Muchas gracias y una disculpa a todos por los inconvenientes que nos ha causado la tecnología, pero vamos a comenzar con esta plática de física de partículas y les voy a platicar mucho sobre qué es lo último, lo más reciente que estamos investigando en física de partículas, en particular en física hadrónica. Yo les voy a platicar mucho sobre las partículas que están compuestas de quarks. Bueno, hay todas las partículas que están compuestas de quarks se llaman hadrones. Si las partículas están formadas de dos quarks, un quark y un antiquark, se llaman mesones. Si están formadas de tres quarks, se llaman bariones. Y les voy a estar platicando cuáles de estas partículas ya han sido detectadas en los experimentos, cuáles nos faltan y cuál es la importancia de estas partículas. Entonces, también al final de esta plática les voy a contar cuáles son mis líneas de investigación en que estamos trabajando actualmente. Bueno, como ustedes saben, y si están en esta plática es porque les interesa la física de partículas, y pues no podemos hablar de física de partículas sin hablar del modelo estándar. Estas son las partículas que conforman el modelo estándar. Están los 6 quarks, están las partículas que llevan las interacciones y están los leptones. Y una muy especial que es el bosón de Higgs, que fue anunciado, cuyo descubrimiento fue anunciado el 4 de julio del 2012. Pero como les dije, yo les voy a platicar mucho sobre estas 6 partículas y las partículas compuestas que forman. Entonces, vamos a ver más en detalle en estos quarks. Hay 6 tipos de ellos. Decimos que hay 6 sabores. Está el arriba, el encanto, el encima, el abajo, el extraño y el fondo. Cada uno de ellos tiene su masa y tiene su spin, ¿no? Todos son quarks de spin un medio. Entonces, miren aquí arriba les puse la masa que tienen cada uno de estos quarks. Si se fijan, por ejemplo, la masa de un quark U es de 2.4 megaelectronvolts, pero vean la masa de un quark B, es casi 4.2 gigaelectronvolts. Entonces, al U, D y S les llamamos quarks ligeros, porque tienen una masa relativamente ligera, pero el C, el T y el B tienen masas muy pesadas. Entonces, a los mesones y bariones que están compuestos por estos quarks pesados les llamamos hadrones pesados. Entonces, voy a empezar con los más fáciles, que son los mesones, ¿no? Los mesones están compuestos por un quark y un antiquark, como ya les dije. A los físicos nos da trabajo un poco las ecuaciones, entonces usamos estos diagramas que nos ayudan a explicar mejor cómo son estos fenómenos. Un mesón se describe gracias a una ecuación que se llama la ecuación de Bethe-Salpeter. Esta es una expresión diagramática de una ecuación de Bethe-Salpeter. Los bariones, que están compuestos de 3 quarks, se describen por una ecuación que se llama la ecuación de Faddeev. Entonces, cada una de estas líneas, por ejemplo, representa un quark. Si se fijan, un barión tiene 3 quarks, entonces por eso ponemos 3 líneas ahí. Más adelante les voy a explicar un poco más sobre estas ecuaciones. Pues poner la que sigue. Entonces, decimos que las partículas están compuestas por un quark y un antiquark, se llaman mesones. Por ejemplo, ustedes pueden juntar un quark U con un antiquark T y forman un pión. Pueden juntar un S con un anti-U
y forman un kaón. Pero también puede ser que ustedes junten a los quarks más pesados, por ejemplo, que junten un C y un anti-C, si esa partícula es un mesón que se llama eta C, y este ya es un mesón pesado. También clasificamos a los mesones que se pueden formar de acuerdo a su spin y a su paridad. Por ejemplo, si tienen spin 0 y paridad negativa, se llaman mesones pseudoescalares. Cuando tienen spin 0 pero paridad positiva, se llaman escalares. Y así también tenemos los vectoriales, que son los que tienen spin 1, paridad negativa, y los axial vector, que son los que tienen spin 1, paridad positiva. Entonces, también estos mesones tienen una propiedad bien bonita. Es que, por ejemplo, estos les llamamos que son las parejas de paridad de nosotros. Y aunque parece que tienen el mismo spin, que están compuestos de los mismos quarks, a veces las partículas que forman no tienen la misma masa. Y eso nos intriga mucho, ¿no? Porque están compuestos de lo mismo, tienen el mismo spin. Entonces, ¿por qué su masa es tan distinta? Entonces, esto es algo que no entendemos y que queremos entender. ¿Por qué la paridad cambia tanto la masa de las partículas? Entonces, cambiar. Bueno, y estos mesones los podemos clasificar en estas figuras que no sé si a ustedes les parezcan muy bonitas, pero en realidad son muy bonitas. Fueron propuestas por Gell-Mann por allá de 1964. Y este es una de las clasificaciones más bonitas que tenemos de las partículas y las ponen en estas figuras geométricas que están graficadas en el eje Y, la hipercarga, y en el eje X, la tercera componente de isospin. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, al pión, pueden ver los kaones. Esto, por ejemplo, se llama un multiplete. Es el multiplete de los mesones pseudoescalares. Y todas las partículas que están dentro de un multiplete tienen una relación entre sus masas. Esa relación sale de una fórmula que también fue propuesta por Gell-Mann, que se llama la fórmula de Gell-Mann o cubo. Por ejemplo, dentro de este multiplete sabemos que las partículas que están aquí deben de cumplir estas relaciones en sus masas. Pues, lo mismo pasa para los bariones. Los bariones los podemos clasificar en este tipo de figuras también. Y de hecho, aquí están los bariones que tienen spin 1 medio, y aquí ponemos los que tienen spin 3 medios. Por ejemplo, aquí en esta figura no va a haber bariones de spin 3 medios. Los de spin 3 medios están en otro multiplete. En cada multiplete hay partículas que están muy parecidas, ¿no? Que todas deben de tener una relación en sus masas por esta fórmula que les dije que se llama la fórmula de Gell-Mann o cubo. Pues resulta que pasó algo muy bonito, que fíjense ustedes, que por ejemplo aquí está el neutrón. Ustedes saben, el neutrón está compuesto por un quark U y 2D, y el protón está aquí, que está compuesto por 2U y un D. Entonces, si ustedes ven esta otra, el multiplete de bariones, aquí también les puse su contenido en quarks. Miren, aquí hay uno que tiene 3 Ds, y aquí hay otro que tiene 3 U's. Hasta ese tiempo, en el que Gell-Mann propuso este modelo, todavía no se había descubierto esta partícula, la que tiene 3 S, pero él ya sabía que estaban los 3 Ds y los 3 U. Hasta ese tiempo solamente se conocían 3 sabores de quarks, U, D y S. Entonces, como que no suena tan difícil pensar que debía de existir uno que tuviera las 3 S, ¿no? Entonces, él lo propuso, como que debe de haber una partícula que esté compuesta por estos 3 quarks S. Y no solo eso, sino que él sabía que estas partículas que estaban aquí, que estaban dentro de un mismo multiplete, debían de tener una relación en sus masas. Él sabía que si restaba las masas de este sigma menos la masa de este delta, era muy parecido a que si restaba la masa de este menos la masa de este. Entonces, la masa de este menos la masa de este debería de ser más o menos la de sus antecesores. Entonces, tenía esta relación. Entonces, no solo predijo que debía de existir una partícula que estaba formada por 3 S, sino que también predijo cuál debería de ser su masa. Y su masa debía de ser
la que fue descubierta en los laboratorios años más tarde, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, como les decía, hasta este tiempo solamente se sabía de la existencia de 3 sabores de quarks, pero después ya sabemos que hay 6 sabores de quarks, donde también está el C, el P, el T. Entonces había que incluir todos estos nuevos quarks a este modelo de Gell-Mann, en lo que los clasificaba en multipletes. Entonces, esa clasificación ahora se ve así de bonita, 3 dimensiones, ¿no? Entonces, aquí en la parte del medio, ustedes pueden ver los ligeros. Están todos los mesones, que son los más ligeros. ¿Se fijan? Ahora cambié, aquí ya no son los mesones euroescalares, ahora son los mesones vectoriales. Entonces, ahora, así ven abajo, ahora ven que hay un mesón que está compuesto de un quark S y un antiquark C. Estos ya son mesones pesados, y los que están arriba también son mesones pesados. Solo los que están en medio son ligeros. Entonces, otra vez, como les dije, debemos de ver que todas estas partículas que están dentro de estos multipletes cumplan las relaciones de masa de Gell-Mann cubo. Y estas son estas, ¿no? Esto es para mesones. Lo mismo pasa para bariones. Entonces, aquí están los bariones que están compuestos de por ejemplo, 4 sabores de quarks: U, D, S y B. Entonces, otra vez deben de cumplir la fórmula de Gell-Mann cubo. Eso cobra mucha relevancia, esta fórmula de Gell-Mann cubo, porque hay partículas que todavía no han sido detectadas por los experimentos. Miren, ustedes pueden ver los que están en el primer piso, todas las partículas que están aquí ya fueron detectadas en el experimento. Las que están en el segundo piso, no todas han sido detectadas. Y en cambio, los más pesados no han sido detectados. Entonces, si ustedes quieren hacer una aproximación, una predicción de estas masas, entonces ustedes tienen que verificar que cumplan estas reglas de Gell-Mann cubo. Ustedes no pueden hacer una predicción a la ligera, ¿no? Tienen que cumplir ciertas propiedades, y esas propiedades deben de estar dentro de estos multipletes. Y estas fórmulas son tan poderosas que no solo las masas de los multipletes están relacionadas, sino también hay relaciones entre uno y otro multiplete. Entonces, ustedes pueden encontrar una relación aquí entre estos mesones, entre estos variones y estos otros. Entonces, hay muchos intentos ahora experimentales para encontrar las masas de estos variones que todavía no han sido detectados. Por ejemplo, está el laboratorio, está el Bell, está el laboratorio Jefferson, que también tiene un programa de QCD y física hadrónica, y donde el objetivo principal es estudiar los factores de forma de estos mesones y variones. También está Panda, y también uno de los más interesantes ahora, que es el LHC, también tiene un detector especial que está enfocado en estudiar partículas que contienen a estos quarks pesados. Entonces, hay muchos intentos teóricos, experimentales, de encontrar estas nuevas partículas que están compuestas de quarks pesados. Pero también en la parte teórica hay muchos que estamos tratando de predecir cuáles deben de ser las masas de estos variones y mesones. Está el análisis covariante de Poincaré, estudios de lattice, hay muchos estudios de QCD, hay estudios fenomenológicos, incluso hay teorías no relativistas que están tratando de buscar cuáles son las masas que deberían de tener estos mesones y variones. Bueno, como les platiqué al principio, tenemos, por ejemplo, este es un multiplete de los mesones vectoriales, y estas son sus parejas de paridad. O sea, son mesones que tienen el mismo spin, pero que tienen paridad distinta. Pero si se fijan, están compuestos exactamente de los mismos quarks. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la masa de es de 770 megaelectronvolts. Si se fijan ustedes en la masa de su masa es de aproximadamente 1260 megaelectronvolts. Entonces, la diferencia entre sus parejas de paridad
es de aproximadamente 500 megaelectronvolts. Entonces, es nuestro trabajo tratar de entender por qué se da esta diferencia de masas entre hadrones que más o menos parece que tienen las mismas propiedades. Este es un trabajo al que también le he dedicado mucho tiempo y que no solo yo, hay muchos trabajos que tratan de estudiar las parejas de paridad de los hadrones pesados. Entonces aquí les pongo algunas bibliografías de algunos modelos que nos dicen que están calculando los hadrones pesados. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros calculamos las masas usando lo que llamamos las ecuaciones de Schwinger-Dyson. Bueno, las ecuaciones de Schwinger-Dyson, esta es por ejemplo esta es para el propagador del quark. Este es un propagador completo. Cuando no le ponemos la bolita decimos que es un propagador desnudo. Y aquí son todas las posibles interacciones que le pueden pasar a este quark. Aquí, por ejemplo, son todas las cosas que le pueden pasar al propagador del quark, todas las cosas que le pueden pasar en el vértice, todas las cosas que le pueden pasar al propagador del gluón. Este diagrama en ecuaciones es esto. Donde está sigma P es esto que está aquí, que se le llamamos la energía propia. Entonces, bueno, no voy a hablar un poco más de las ecuaciones porque creo que es más importante que hablemos de los dibujos, de la expresión diagramática, que va a quedar mucho más claro. Entonces, este es el propagador del quark, que ya les enseñé, pero las ecuaciones de Schwinger-Dyson son complicadas en el sentido de que son una torre infinita de ecuaciones que están acopladas. Entonces, este es el propagador del quark, pero si se fijan, aquí hay un propagador del gluón que tiene su bolita. Y ese propagador del gluón que tiene su bolita tiene sus propias ecuaciones de Schwinger-Dyson. Pero este también tiene aquí una línea, tiene un propagador del quark, se tiene esto aquí, que es otra vez una torre infinita de ecuaciones acopladas. Pero también tiene un vértice, este vértice que está aquí. Y este vértice que tiene aquí también tiene sus propias ecuaciones de Schwinger-Dyson. Entonces, tratar de solucionar estas ecuaciones es complicado. Entonces tenemos que truncarlas. De hecho, por ejemplo, este vértice que nos habla mucho sobre la generación de dinámica de masas en UCD es difícil de estudiar. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar que si yo quisiera calcular ese vértice, tendría que calcular todos estos diagramas, esto a un lazo. Pero fíjense que solamente me fijo, yo lo he hecho hasta este punto, en el que he incluido este que es el nivel árbol, este que es un diagrama que le llamamos el diagrama abeliano, este que es el diagrama no abeliano. Entonces, este que es el diagrama abeliano se llama así porque aquí ya no estamos hablando de fotones, ¿verdad? En UCD ya estamos hablando de gluones. Entonces, estos son gluones. Este diagrama es muy parecido al que tenemos en electrodinámica cuántica, pero hay otro que es un poco más complicado, que es este, que aquí hay interacción entre gluones. Ustedes saben que en QED no hay interacción entre fotones, por eso que ustedes dicen, oye, ¿por qué no le hablaste al otro fotón? Le dicen, no, es que yo no le hablo a los fotones, pero los gluones no son así. Los gluones sí se hablan entre sí. Los gluones interactúan. Entonces, sí tenemos este tipo de interacción entre tres gluones. Por eso en QED no hay generación de masas, pero en QCD sí lo hay. Y lo hay gracias a las interacciones que hay entre los gluones. Entonces, hemos estudiado mucho la generación dinámica de masas y este vértice quark-gluón, eso lo hemos hecho con Luis Albino, que ahora está en Morelia, y con Rocío Bermúdez, que ahora está en Argentina, con Marilena Tejeda, que está en Colima, y aquí estoy yo, y aquí estamos haciendo el saludo del físico, ¿no? Que es la regla de la mano derecha. Bueno, pues, bueno, entonces nos quedó pendiente la ecuación de Bethe-Salpeter, que es la ecuación que describe a los estados ligados de dos quarks. Entonces, como les decía, por ejemplo, estas líneas punteadas representan un mesón, que es un quark y un antiquark.
Entonces, aquí dentro de este diagrama están todas las cosas que le pueden pasar a este quark con este quark. Esto que está dentro de esta caja son todas las cosas que le pueden pasar y esto se llama un kernel. Este es el kernel de la ecuación de Bethe-Salpeter. Así se ve en la ecuación tal cual, ¿no? Estos S que ustedes ven aquí son los propagadores de los quarks. Entonces, esta es la amplitud de Bethe-Salpeter que ustedes se van a encontrar. Y para resolver esta ecuación de Bethe-Salpeter hay que resolver una ecuación de eigenvalores. Cuando el eigenvalor es igual a 1, entonces ustedes habrán encontrado la masa física de la partícula. Parece un poco complicado, pero no lo es, porque hay muchos paquetes que calculan todas estas trazas, todas estas integrales. Por cierto, le voy a hacer un poco de propaganda al FEICAL, o paquetes de física de altas energías, ya nos hacen todo esto. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, puedo darles más detalles, pero no es complicado hacer este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, con esta ecuación de Bethe-Salpeter, uno ya puede calcular la masa de todos los mesones. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las masas vestidas. Cuando los quarks están solitos, ustedes ya lo saben, tienen una masa muy chiquita. Cuando los podemos ver casi solos o pensamos que están casi solos, tienen una masa muy chiquita, pero cuando están formando estados hadrónicos, ya tienen masas mucho más grandes. Esta es la que llamamos la masa grande, que es la masa generada, la masa constituyente. Entonces, nosotros tratamos mucho de buscar cuáles son los parámetros mejores que ajustaban todas las masas de los mesones que todavía no habían sido estudiados, ¿no? Y encontramos que estos son los mejores parámetros que se deben de usar dentro de la ecuación de Bethe-Salpeter para encontrar las masas de los mesones. Entonces, bueno, ahí les muestro todas las que ya hemos calculado y estas son las ecuaciones de valores que tenemos que usar, ¿no? Ahí están todos los mesones que ya hemos calculado, son las ecuaciones de Schindler-Manson. Entonces aquí les muestro que siempre los mesones pseudoescalares son los más ligeros, los vectoriales, que son los que les siguen, son un poco más grandes, y los axial vector siempre son los más masivos. O sea, aunque estén conformados de los mismos quarks, siempre sí varían con respecto al spin y a la paridad. Bueno, ahí les quería decir que una vez que uno ha calculado mesones, ya sabe cómo calcular estados formados de dos quarks, aunque estos sean un quark y un antiquark. Pero uno dice, bueno, entonces ya podré ser capaz de calcular la masa de un diquark, porque yo ya sé calcular estados de dos quarks. Entonces, una vez, y uno se da cuenta de eso, que muchas veces uno, ya que has hecho el cálculo de la masa de los mesones, puedes hacer la masa de los diquarks de una manera muy fácil. Puedes cambiar. Entonces, puedes hacerlo de una manera más fácil. Y también quiero decirles que los diquarks son algo teórico que nosotros hacemos, porque siempre decimos, un barión está hecho de 3 quarks. Entonces, pero es muy difícil calcular un problema de 3 cuerpos. Pero ¿qué tal si pienso que el barión no está compuesto de 3 quarks? Voy a pensar que está formado de un diquark y un quark. Entonces esto ya me va a reducir el problema de 3 cuerpos a un problema de 2 cuerpos. Entonces, pero yo ya sé calcular mesones, ¿no? Entonces digo, es muy fácil calcular diquarks. Casi las ecuaciones son las mismas, solamente que los diquarks sí tienen color, y los mesones no tienen color. Entonces solamente hay que agregar un factor de color a los diquarks y ya podemos calcularlos, ¿no? Una vez que tenemos el cálculo de mesones. Entonces digo, bueno, entonces este barión que tiene 3 quarks, yo no lo voy a pensar así. Voy a pensar que ese barión está compuesto de un diquark y un quark. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, no puedo pensar así tan simple, ¿no? Porque este tiene 3 quarks. Entonces puede ser que el diquark esté formado de este y este quark, y este va a ser un diquark. Pero también puede ser que el diquark sea el primero y el último. El quark solito sea el que esté en medio. Pero también puede ser que el diquark sea los dos de abajo y el de arriba sea el quark solito.
Entonces, lo que tengo que hacer es sumar todas las posibilidades, ¿no? De que haya un quark y un quark. ¿Puedes cambiar? Entonces, eso lo hacemos en esta ecuación de Faddeev. Entonces, ahora ya nada más tengo un quark y un diquark. Y entonces ahora va a ser mucho más fácil para mí resolver la ecuación de 3 cuerpos. Fíjate que si yo lo hiciera de 3 cuerpos, tendría aproximadamente 64 estructuras de Dirac. Cuando lo voy pensando así en un quark y diquark, solamente tengo 8. Entonces, sí he reducido bastante mi problema. Y aparte sé, y hay otros estudios que lo han hecho usando 3 quarks y no un quark y un diquark, y el error más o menos es del 5%. Entonces realmente no pierdo mucho en los cálculos, pero sí gano mucho en toda la talacha, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, es esto, que ustedes están pensando que, por ejemplo, aquí tienen un protón que está formado por un D y 2 Us. Pero puede ser que el diquark esté formado por estos 2 Us y el D esté solito, o puede ser que el diquark esté formado por estos y el quark solito sea este. Entonces uno tiene que sumar todas las posibilidades y también tiene que agregar el factor de sabor, que bueno, lo voy a explicar mucho de, pues, o sea, es el tipo de matriz que tendríamos con todas las posibilidades de cómo se pueden agrupar los quarks. Esta sería una matriz 10 por 10 que tengo que resolver. Entonces, así se vería más o menos. Puedes cambiar. Entonces, para que se den una idea, estas son las cosas que tengo adentro de esas casas. Y eso, como ya les dije, no es difícil de calcular porque uno lo mete en estos programas. Puedes pasar. Pues con todo esto ya hemos podido calcular todos estos valores. Este es muy importante, es uno de los más importantes. 5 minutos, Laura. Gracias. Sabíamos que se acaba de hacer el primer, había salido el primer resultado experimental, que era de 3.62 para este barión formado de 2 quarks T, y nosotros lo hicimos y nos dio una muy buena aproximación. De hecho nos dio la misma, 3.62. Entonces estuvimos muy contentos con nuestras predicciones, ¿no? Entonces con estos modelos vamos a calcular todos sus bariones rápidamente. Voy a pasar un poco más rápido de lo que ya he ido, para empezar a decirles. Entonces ya todas estas partículas tenemos sus predicciones, también del decuplete, que les decía que había muchos que no habían sido medidos, por ejemplo, que tienen 3 veces. Ya nosotros tenemos nuestra predicción. Pues pasar. Igual ahí están las gráficas de todos los bariones con diferentes modelos. Bueno, entonces, bueno, ya solamente quisiera finalizar diciéndoles lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, estos son todos los bariones que hemos calculado con nuestro modelo. Y de hecho, con estos modelos que estamos usando también podemos calcular tetraquarks, que ya son partículas que están formadas por más de 3 quarks. Entonces, también los resultados han sido muy buenos. Este trabajo de calcular masas lo hemos hecho con Gustavo, con Marco Bedoya, del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Michoacán. También, otra cosa que nos ha interesado mucho últimamente es el momento magnético anómalo del Bohr, y sabemos que la física hadrónica nos da una muy buena contribución de este momento, y también estamos calculando cuál debe de ser. Eso lo estamos haciendo en colaboración con el doctor Héctor Bello, con el doctor Roger Hernández de la Universidad de Sinaloa. También, como les dije al principio, hay muchos factores de forma que se están calculando en el laboratorio Jefferson en Estados Unidos, y nosotros estamos tratando también de hacer nuestras predicciones, y esto lo estamos haciendo con el doctor Craig Roberts, con Arnaz, con David Wilson. Entonces, esa es otra de las líneas de investigación. También la generación dinámica de masas que les platiqué, también lo estamos haciendo con diversos estudiantes. Está Jesús de la Universidad Autónoma de Chiapas, Fabiola de la Universidad del Estado de México, aquí está su asesor, el doctor Manuel Dávila. También estamos, también estamos haciendo generación dinámica de masas con Edgar, y también estamos usando no solamente las ecuaciones de Schwinger-Dyson, sino también estamos usando modelos no relativistas para estudiar cuáles deben de ser las masas de estos hadrones y mesones.
perdón, de estos variables fiscales, porque los dos son ladrones. Entonces, creo que con eso termino mi plática. Si tienen dudas. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Pues tenemos tiempo para unas 2, 3 preguntas, entonces por favor los invitamos, bueno, si hay allá el público que está presente en el Congreso, si alguien levanta la mano, pues por favor adelante, porque yo no los puedo ver desde aquí. Y para los que están en línea, les pido por favor que levanten su manita para que se les dé acceso al micrófono y puedan participar. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Incluso pueden ser comentarios, claro, no tienen que ser una pregunta. Una plática, de hecho, bastante interesante de la doctora Gutiérrez, porque me gustó que lo hizo también, pues, muy introductorio, sobre todo porque hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que tenemos en el Congreso que fueron, y entonces muchos de ellos pues están algunos de ellos en los últimos semestres intentando decidir a qué área se van de especialización para una maestría, un doctorado. Entonces se me hizo muy bonita la plática porque está muy bien justamente para que incluso los estudiantes que a lo mejor no han podido tomar cursos más avanzados pudieron seguramente entender muy bien cómo se hacen estas medidas. Entonces, les digo, no tienen que ser preguntas, pueden ser comentarios también si alguien desea participar. Bueno, no sé allá, porque les digo, yo no veo al público, pero aquí en línea no tengo ninguna manita levantada. Entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, pues entonces le damos las gracias de nuevo a la doctora Gutiérrez Guerrero. Estuvo una plática muy bonita. Espero que los estudiantes pues la hayan disfrutado y hayan aprendido mucho. Y entonces pasaríamos a la siguiente plática, por favor. Gracias. Gracias, Laura. Sí, gracias. Creo que hay una pregunta. Perdón, adelante. Nada más quería preguntar si tiene algún tipo de colaboración con laboratorios. Bueno, de hecho, el doctor Adnan ahora se va de sabático al laboratorio Jefferson. Él es uno de los asesores de la mayoría de los investigadores que hacemos QCD. Él se va al laboratorio Jefferson de sabático. Entonces, de hecho, siempre hemos estado muy ligados a saber qué es los resultados experimentales, ¿no? También el doctor Craig Roberts, que también mostré en una de las diapositivas allí del hielo, también estuvo mucho tiempo en el laboratorio Argonne en Estados Unidos. Entonces, sí estamos muy al pendiente de los resultados experimentales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Otra vez gracias por participar al público y otra vez gracias a la doctora Laura Gutiérrez por su plática. Y entonces vamos a continuar con el programa. Estamos un poquito atrasados, no mucho. Nuestro siguiente participante